Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más en este día. Estamos en esta serie que hemos llamado Amo mi Iglesia. La primera semana hablamos acerca de la iglesia siendo la esperanza de este mundo. Una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo se convierte en la esperanza de este mundo, llevando el evangelio de vida a cada rincón de este globo terráqueo. Por otro lado, la semana pasada se habló acerca de la iglesia siendo un magnífico lugar para marcar o hacer la diferencia. Tenemos una gran oportunidad, cuando somos parte de una iglesia, de hacer un impacto profundo en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Y cuando hablo de iglesia, hablo de individuos, personas individuales que pueden hacer la diferencia. Este día, como tercera semana, vamos a hablar acerca de la iglesia como una familia. Como una familia. En la Biblia, cuando se refiere a la iglesia, se usa un término que se llama eclesía, para referirse a la iglesia, y se usa en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento igualmente se llama a la iglesia de diferentes maneras. ¿Sabes? Se puede llamar cuerpo, también se le llama la novia, la ciudad sobre un monte, el candelero, el rebaño, etcétera, comunidad, hermandad. Pero una de las características más importantes y más fundamentales de la iglesia, de los individuos, es la palabra familia. Todos nosotros como individuos que somos parte de una iglesia, somos llamados a ser parte de esa familia, de la familia de Dios. Yo puedo decir, como iglesia Real Life, no somos una iglesia perfecta. Jamás lo hemos sido y jamás lo vamos a hacer. Porque todo creyente está en un proceso de transformación, en un proceso de cambio. Y aquel que crea que ya lo tiene todo hecho ya y todo ya está arreglado es una mentira. Todos nosotros estamos en un proceso de transformación, de cambio, comenzando desde el pastor hacia el líder o el creyente más nuevo que pueda estar dentro de la iglesia. La iglesia, obviamente, al igual que una familia, la familia de nosotros es una familia que es imperfecta. Su familia, mi familia es una familia imperfecta, hablando de la familia biológica. Por lo tanto, también la iglesia del Señor, que es compuesta por gente imperfecta, obviamente que será una iglesia imperfecta. Entonces, una de las razones importantes es que Dios nos llama a nosotros a ser parte de esa familia. ¿Y cómo ocurren estas? Las cosas no siempre son, como dije, perfectas. Esta iglesia es una iglesia que está en este proceso de transformación y de cambio, comenzando con los pastores. Por ejemplo, si tenemos gente que es auténtica, como Real Life, incluso el mismo nombre hablamos de gente real, gente que deja de pretender, gente que no está actuando. Una iglesia, nosotros como iglesia estamos profundizando en estos aspectos, pero al mismo tiempo nosotros entendemos que la iglesia no es un lugar para venir a pretender. Estamos hablando de gente real, con problemas reales, con una vida real, no con una vida actuada. No, a veces podemos actuar, ¿verdad? Podemos ser buenos actores a veces y pretender muchas cosas. Pero la verdad es que como iglesia nosotros somos una familia imperfecta. Por lo tanto, es importante entender de que nosotros estamos en ese proceso de caminar. Queremos que esta iglesia, queremos que siga siendo una iglesia auténtica. Una iglesia transparente, una iglesia que sea para todos, que sea inclusiva para todo ser humano, para cada persona de este mundo, que es esa persona de diferentes trasfondos, diferentes culturas, de diferente color, esta iglesia, porque es de Cristo la iglesia, por lo tanto, esa iglesia debe de ser inclusiva. Ahora,
La iglesia es la esperanza de este mundo, como hablamos la primera semana, y marca una gran diferencia eterna en las personas. Esto debe ser sumamente importante. Entonces, como dije hace un momentito, hoy vamos a hablar acerca de esa iglesia como una familia espiritual. A veces pienso de que aún nuestra propia familia, la familia biológica, a veces no pasamos más tiempo, tanto tiempo con ellos como podemos pasar más tiempo con la familia espiritual. Con la familia espiritual estamos en los momentos difíciles, en los momentos casi el año redondo, estamos juntos, estamos trabajando juntos para la gloria de Dios. Por lo tanto, a veces la iglesia, la familia espiritual viene a ser ese núcleo más fuerte que nosotros podamos enfrentar. Okay. Sé que muchas personas hoy en día, por ejemplo, tienen dificultades para abrazar este concepto de una familia, porque dicen, todavía preguntan y se hacen estas preguntas: ¿por qué yo necesito una familia espiritual? ¿Por qué es importante formar parte de una familia local de la iglesia? Somos parte de una iglesia universal, recuerde eso. Entonces nosotros como creyentes somos llamados, y para Jesús esto fue muy importante, el formar esta congregación, la iglesia, para poder llevar adelante el propósito por el cual Él nos ha llamado. Entonces hay personas que todavía dicen: ¿por qué necesito una familia eclesiástica? ¿Por qué necesito una familia espiritual? Hay un profesor de la Universidad de Stanford, dice lo siguiente, dice: la iglesia es buena para ti, quien asistes a un servicio religioso, tienden a vivir más tiempo, tienden a sufrir menos de presión arterial, tienen la presión arterial más baja, pueden añadir entre 2 o 3 años más a su vida cuando asistes a una iglesia. Entonces, la iglesia no solamente es un instrumento maravilloso en las manos de Dios, o puede ser un instrumento maravilloso en las manos de Dios, pero también el hecho de que cada creyente, cada persona, cada individuo se acerque, asista a una iglesia, no solamente es bueno para tu salud, pero también para tu salud espiritual, pero también es buena porque puedes añadirle incluso unos 2 o 3 años más, según este profesor de la Universidad de Stanford. He pasado, por ejemplo, quizás la mayor parte de mi vida como adulto la he pasado alrededor de la iglesia, invirtiendo en la iglesia. Ahora, en la iglesia es donde he encontrado quizás relaciones más sólidas, amistades más profundas. Y eso es gratificante porque uno puede perseverar, avanzar, y sabes que hay personas que están a tu lado apoyándote. Alguien que en su momento, por ejemplo, formó parte de una iglesia, pero que sufriste, por ejemplo, alguna decepción en la iglesia, fuiste maltratado, fuiste herido, y por esa razón ya no confías en la iglesia. Yo le motivo a volver a confiar en la iglesia, en los individuos, Porque así como usted y yo somos imperfectos, otros individuos también son imperfectos. Pero eso no quiere decir que usted y yo no podamos convivir como una familia y ser una familia espiritual. Entonces, hay 4 razones por las cuales consideramos que es importante ser parte de una familia espiritual, de una familia eclesiástica. Y estas 4 razones, rápidamente. La primera es que Dios nos dio una familia eclesiástica, una familia espiritual, para que nosotros pudiésemos crecer. El crecimiento es algo que debe ser natural. Debemos crecer. Es más, todo crece, todo avanza. Por ejemplo, todo se desarrolla. Una plantita nace, y si esa plantita está en buena tierra, con los nutrientes adecuados, esa planta va a crecer. Y es natural el crecimiento. En la vida espiritual, a veces el crecimiento tiene que ser intencional. Tenemos que ponerle también esos nutrientes, y es a través de la iglesia que usted y yo podemos poner esos nutrientes necesarios para un crecimiento.
Y mientras una persona crece espiritualmente, se hace más humilde delante del Señor. No es al contrario. A veces los creyentes nos podemos creer que somos la última soda del desierto o nos creemos superiores a los demás porque conocemos algunos principios o de teología o de hermenéutica o de homilética o lo que sea. Y a veces nos sentimos superiores a los demás. Entonces, porque hemos avanzado, hemos crecido. Es más, el crecimiento nos debe de hacer incluso más pequeños, más humildes, más sensibles, más empáticos con la gente. Y ahora, tenemos la bendición de que nosotros podemos ser parte de esa iglesia para nosotros poder crecer. Imagínense cómo actuaría yo si yo tengo 56 años de edad y todavía estuviese usando comida licuada para poder alimentarme, o usando un diaper de un bebé a los 56 años de edad. ¿Cómo me miraría yo? Obviamente sería raro, ¿no? Sería raro ver una persona adulta con un diaper o comiendo comida licuada. La Biblia habla de que nosotros ya deberíamos estar comiendo comida sólida. En otras palabras, debemos haber crecido. Y soy de los que creen que si no estás creciendo en tu relación con Jesucristo, tampoco estás creciendo en muchas otras áreas. No estás creciendo como padre, no estás creciendo como hijo, no estás creciendo como esposo, no estás creciendo en muchas otras de estas áreas, en áreas financieras, no estás creciendo. Si no estás creciendo en Cristo. Entonces, el crecimiento es importante y sencillamente no avanza tanto como nosotros lo haríamos. Estuviéramos unidos, si no estuviéramos unidos a la iglesia. La iglesia es ese vínculo, ese instrumento para que nosotros podamos crecer juntos. Considero que es un pecado incluso no crecer. Algo no está bien cuando no estamos creciendo. Algo no está bien. Un arbolito que nace, como dijimos, ¿verdad? Si no crece ese árbol, es porque algo le falta. O ese árbol tiene algún defecto. Y eso se da casi en todo. Entonces, al fin y al cabo, resultaría muy extraño que hoy, por ejemplo, usted me viera a mí con un biberón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos hablando. Un creyente, según 1 Corintios, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas que eran de niño. Ahora ya me puedo comportar como un adulto, comiendo vianda, comida sólida. Y ese es el crecimiento. Hechos dice que la iglesia del primer siglo se mantenían juntos, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, aprendiendo en la comunión, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Mire, esto es interesante. Dice que se mantenían firmes, porque uno en medio de la vida cristiana no pasa situaciones difíciles. Entonces, como iglesia, nos apoyamos unos a los otros, amamos los unos a los otros, soportamos los unos a los otros y nos mantenemos firmes en medio de todas las circunstancias. Eso hacía la iglesia primitiva. La iglesia sufría persecuciones, maltratos, pero se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? Que Jesucristo había nacido, había muerto y resucitado. Ese era el camino, la verdad y la vida. Ese era el mensaje y la enseñanza de los apóstoles. Y la iglesia, los hermanos, los individuos, eran parte de ese crecimiento. Y dice que se mantenían en comunión, compartían el pan y estaban firmes en la oración. Esto es maravilloso. Entonces, hay otra cosa, por ejemplo, cuando hablamos de comunión, nos lleva a la iglesia, al segundo aspecto, ¿por qué necesitamos una iglesia, una familia espiritual? Es porque la iglesia se convierte en un sitio donde yo puedo encontrar relaciones sanas a través de la comunión con otros creyentes. Puedo encontrar relaciones sanas.
relaciones correctas. Considero que la iglesia es un lugar excelente para conectarte, para conocer a otras personas. La iglesia existe para que nos apoyemos mutuamente y no hay mejor lugar para eso que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo nos podemos conectar. Lo he dicho antes, debemos tener cuidado como iglesia porque a veces nos convertimos en estas pequeñas clicas dentro de la iglesia. Y es probable que quizás no la estemos haciendo muy bien en este sentido, pero volvemos al punto. Nosotros podemos ser un grupo cerrado. Hay más personas que quieren ser parte de este grupo. Entonces uno tiene el riesgo, la iglesia tiene el riesgo de convertirse en esas clicas, de ser exclusivos en vez de ser inclusivos. Entonces, hay una cosa interesante que sucede con esto, es que la iglesia puede convertirse en un problema serio si esto sucede. Por eso Salmo 68 nos dice, el versículo 6 dice que Dios da hogar a los desamparados y dicha a los cautivos que libera. Pero los rebeldes habitarán en el desierto. Entonces, la iglesia, ese vínculo de hermandad se convierte en un buen lugar para conectarte con buenas relaciones, conectarte con personas. Por eso en la iglesia tenemos esto que llamamos grupos pequeños. Y creemos que es necesario que seas parte de un grupo pequeño para poder conectarte con otras personas y de esa manera poder avanzar y poder tener apoyo y estar firmes en el camino de Dios. El tercer aspecto, y hay un proverbio también que dice, hay amigos que te llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Yo lo he experimentado eso, Hay gente de la iglesia, la familia eclesiástica, que a veces están dispuestos a hacer más, incluso que un hermano biológico. El tercer aspecto es que la iglesia es un lugar excelente para poner en práctica los dones y talentos que Dios nos ha dado. Ahora, este aspecto es sumamente importante. Romanos dice que tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. El don de alguien es el de profecía, el de proporción, el de fe, el de servicio, el de enseñar, el de administrar, etcétera. Todos estos dones los habla el apóstol Pablo en Romanos 12, 6 al 8. Entonces, la iglesia, como está compuesta de individuos, cada individuo Dios lo ha dotado con dones y talentos. Dones espirituales. Porque la obra que hacemos es una obra espiritual. Muchas de nuestras relaciones están relacionadas espiritualmente. Entonces, estos dones que son dados por el Espíritu Santo a nosotros, a cada persona, es para usarse en su iglesia, en la iglesia de Cristo, que Él la fundó, Él murió por ella, para usarse para la gloria de Dios, no para mi propio beneficio, no para mi propia gloria. No. Si Dios me da un don espiritual, no es para yo enriquecerme, no es para mi propio beneficio. Ese don es para usarse en la iglesia, en su iglesia, para expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y hacer la iglesia de Cristo más grande, no mi propio reino, no mi propia congregación. Entonces, a veces la iglesia nos formamos de esa forma, pero la realidad es que Pablo le decía a Timoteo unas cosas muy interesantes, y creo que esto pudiera ser algo triste que sucedería en medio de cada creyente, o le sucedería a cada iglesia. Y creo que el Espíritu Santo se sentiría profundamente triste cuando Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que recibiste mediante la profecía, mediante la imposición de las manos del presbítero que te pusieron las manos sobre ti.
el don de la evangelización o cualquier otro don. Yo creo que sería una cuestión muy triste de que el Espíritu Santo te haya dado un regalo, un don, y lo desechemos, lo enterremos y no lo usemos para el propósito que Él te lo dio. Eso sería triste. Entonces, mi motivación es que uses esos dones. Si tienes el don de servicio, sirve al Señor. Si tienes el don de administración, únete a la administración de la obra del Señor. Si tienes el don de enseñanza, enseña la palabra de Dios. Si tienes el don de discernimiento, busca ayudar a otros a discernir el camino en el que están. Y hay muchos dones que Dios nos ha dado, y eso es importante. Como punto final, ¿por qué necesito una iglesia? Yo necesito ser parte, pertenecer, y necesito ser parte y pertenecer a una iglesia, conectarme y formar parte de algo que es mucho más, va mucho más allá que mi persona. Algo más grande que tú mismo. A veces las iglesias han sido construidas alrededor de la fama de un predicador, o el señor tal, o el hombre tal, y la iglesia parece que es construida alrededor de ese nombre. Probablemente esa iglesia no vaya muy lejos, porque a veces decimos la iglesia de tal. No, la iglesia es mucho, un movimiento mucho más grande que usted mismo. Por famoso o por influyente que usted sea, la iglesia del Señor es mucho más grande, es un movimiento más grande que usted y yo. Y usted y yo debemos ser parte de ese movimiento. Y es necesario que como iglesia veamos la importancia que tiene y nosotros dedicar nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestros dones que Dios nos ha dado para el funcionamiento y el engrandecimiento de esa iglesia que es mucho más allá, más grande de que usted y yo. Un movimiento, la iglesia ha sido un movimiento extraordinario, y hay una cosa que me llama mucho la atención, es que Dios está buscando, y por eso añade a su iglesia los que han de ser salvos, dice Hechos, pero también Dios pone cada miembro en su lugar por la importancia que cada miembro tiene en la obra. Y Jesús, el apóstol Pablo lo ponía como una semejanza de un cuerpo físico. Por lo menos en el libro de Romanos capítulo 12, el versículo 4 al 5 dice que pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, y dice también nosotros siendo muchos, hablando de la iglesia, somos un solo cuerpo en Cristo y cada uno miembros de los demás. Esto es interesante. En la historia de la Biblia, Dios puso 12 hombres juntos. Uno salió medio malito, pero los 10 y luego añadieron otros más adelante, después de la resurrección. Y Jesús puso este movimiento llamado iglesia con 12 hombres. Pero que esos 12 hombres hicieron su parte. Esos 12 hombres se entregaron e hicieron lo que ellos necesitaban hacer. Y esa revolución que causaron, transformando vidas, llevando esperanza, llevando el evangelio a todo rincón. Y por eso usted y yo hoy en día estamos aquí, porque esos hombres fueron usados por Dios, por su Espíritu Santo, que los empoderó. Por eso Dios nos ha empoderado como familia, como iglesia, como individuos para llevar, para conectarnos y ser parte de este movimiento maravilloso que se llama iglesia, que va a permanecer para siempre con nuestro Señor Jesucristo el día que Él regrese. Así que usted es una parte importante. Usted ha sido llamado
individualmente para ser parte de este movimiento llamado iglesia, que es la esposa del Señor Jesucristo. Así que, hermanos y amigos, que Dios los bendiga en este día, y yo espero que tomes esto en serio para que Dios pueda usarte para hacer la diferencia donde tú vives. Nosotros vivimos, la iglesia está en esta esquina de esta ciudad, de la 16 y la C, ahí está nuestra congregación. Y sabemos que Dios nos ha puesto aquí con un propósito y quiere usarlo a usted individualmente para ser parte de este movimiento, de alcanzar a aquellos por los que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó por nosotros. Así que estamos ahí. Dios me lo bendiga y tengan un excelente día. Amén.